Continuamos en la Feria del Libro del Ventanal de la Sierra y ya estamos a punto de terminar, como no, con otro de los autores de la zona. Tenemos aquí a Víctor Claudín, que nos va a presentar sus dos últimas novelas, Cosecha Negra y Vis a Vis. Bueno, muchas gracias, Víctor, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por una iniciativa como esta. Bueno, hay que comentar que estamos en la Feria del Libro y que, bueno, pues estamos en esta plaza del CEIA. Sí, ¿no? H&M, bueno. Vamos a empezar a preguntar. Luego tendremos un rato en el que el público, aquí tenemos a público, invitamos por supuesto a los que están pasando por aquí que se queden, que esto es muy interesante. Que bueno, pues tenemos autor, periodista, con un currículum amplísimo. Bueno, Víctor Claudín ha trabajado para Informaciones, Las Provincias, Diario de Mallorca, Diario 16, El País, Liberación, ha dirigido diarios, ha dirigido gabinetes de comunicación en teatros de Madrid, como el Teatro Alfil o el Teatro Español. Bueno, yo me quedo flipado, ¿no?, cuando veo este currículum tan amplio, y también que es escritor, y además, bueno, pues el último año, 2003, ha presentado Cosecha Negra y Vis a Vis, al que le vamos a pedir que, bueno, pues en primer lugar nos cuenten. Son thriller ambos. Sí, ambos son thriller. Cosecha Negra se publicó en la primavera del año pasado. Es una novela basada en un guión de cine, el guión de cine de Óscar Plasencia, compañero. Y fue un trabajo precioso porque es muy difícil, es original trabajar sobre un guión de cine. Uno, cuando se mete en ello, es cuando se da cuenta de lo que se dice, que una cosa es la imagen y otra cosa son las palabras. Convertir lo que se escribe para que se vea en algo que sea un texto para leerse es muy distinto, ¿no? Y ese es el ejercicio que yo hice con esta novela. Es una novela sobre el mundo del petróleo. El mundo del petróleo es, como sabemos, es uno de los mundos que gobiernan la Tierra y tiene un montón de ingredientes. La novela juega con la presencia de la CIA, que trabaja en colaboración con la empresa, con la petrolera. Es una petrolera que está haciendo unos sondeos para encontrar petróleo en Senegal. Y justo en el momento en que parece que se ha encontrado una veta muy importante de petróleo, hay un tremendo atentado y vuelan las instalaciones de la petrolera. Se inicia una investigación y aparentemente la culpable es la que dirige el centro en Dakar de la petrolera, ¿no? Bueno, ahí se inicia todo un thriller en el que interviene la CIA como colaboradora indispensable de la petrolera, y no voy a decir cómo acaba, porque para eso hay que leerlo. Lo que sí voy a decir es que hay dos cosas que me hicieron mucho, que tuvieron que ver en el momento en que estaba escribiendo la novela, y fue una, el terrible accidente que hubo en el Golfo de México, en donde miles y miles de toneladas de petróleo de crudo fueron al mar, ¿no? Hay toda una serie de accidentes. Yo estaba escribiendo la novela cuando se produjo ese accidente, pero hay otros. Recientemente, no hace mucho, ha habido otro importante. Son accidentes que realmente no tienen mucha explicación. Entonces, lo que se cuenta en la novela podría ser la explicación de al menos alguno de esos accidentes, entre comillas. Y luego otra cosa que me impactó mucho y que así un poco acaba la novela es haber visto en El País, en el diario El País, una foto que acompañaba una noticia sobre un barco que estaba disparando agua para cargarse un iceberg, ¿no? Eso ya es una noticia realmente vieja. Ya no hay que disparar agua para destruir los icebergs. El hielo se está derritiendo y cada vez se va a hacer de una manera progresivamente más rápida, porque bajo el hielo hay una riqueza de petróleo y de gases incalculable, sobre la que todos los
pulpos poderosos de este planeta están muy atentos, ¿no? Ya ha empezado a haber rutas por la que corren navegan los barcos, los transatlánticos, no los petroleros exactamente, sino los que van a investigar y que llevan los materiales. Todo el tránsito que se va a producir en Groenlandia va a provocar que el calentamiento vaya mucho más rápido y que el hielo que las nubes de hielo que hay allí no se deshielen con la lentitud que se estaba produciendo hasta ahora, sino que eso se va a incrementar de una forma progresiva. De hecho, esta petrolera, la Tulsaco Oil Company, que es la petrolera protagonista de la novela, en realidad la gran protagonista, finalmente decide que va a cambiar y va a aparcar su proyecto en Senegal y se va a ir allí donde ya todas las miradas estaban puestas. Hay que pensar que hace unos cuantos años era una tierra que nadie quería, por la que nadie se peleaba, y desde hace ya 2, 3, ya hasta 5 años, todos los países que limitan con Groenlandia están en una pugna tremenda para ver hasta dónde llega sus derechos, ¿no? Bueno, pues eso es Cosecha Negra, un thriller internacional sobre el mundo del petróleo. Vis-a-vis es una novela que yo escribí hace ya bastante tiempo. En la última versión la terminé hace más de 10 años, ya más de 11. Es una novela ambientada y situada en la España de los años 80, en los años iniciales de los 80, concretamente en el 83. Es un tiempo en el que se produce el nacimiento de los GAL y donde ETA es una de sus épocas en donde más atentados realizó, ¿no? El año 83. En realidad es una historia de amor entre un camello que canta por pubs como cualquier vulgar cantautor y una presa etarra que está en yeserías. Voy a contar una anécdota. Cuando uno acaba una novela, normalmente se lo deja a amigos, a alguien en cuya opinión confía, para que le diga qué le parece, si está bien. Gracias a eso muchas veces uno encuentra problemas que uno ha provocado. Hay novelas que uno ha escrito que alguien te dice, pero tú has leído el capítulo 7, y cuando uno lo vuelve a leer dice, caramba, ¿qué he querido decir yo aquí, ¿no? Entonces está muy bien que antes de que se publiquen las novelas las lean otros. Uno de los que leyó esta novela originalmente antes de ser publicada fue Moncho Armendáriz, director de cine, y cuando el comentario que me hizo fue que le había gustado mucho, que era muy cinematográfica, pero que no se creía al principio. El principio era que ese cantautor camello entra en la cárcel de Yeserías para cantar, para hacer un espectáculo en la cárcel, como se hace frecuentemente, y se enamora de una presa etarra. Yo lo reflexioné y vi que efectivamente que ese principio era bastante increíble, ¿no? Y entonces lo suavicé. Hice que el cantautor conociera a la chica un par de semanas antes, y que luego ya la detuvieran y la ingresaran en prisión, ¿no? Pero lo que no sabía Moncho Armendáriz es que ese principio era lo único real de la novela. Lo único real era ese principio que yo cambié para no hacerlo tan increíble. Porque es verdad que la realidad supera la ficción, y eso es auténticamente cierto. Y para que a veces, para que una novela sea creíble, no se puede contar exactamente la verdad, ¿no? Bueno, es una novela que desgraciadamente tuvo una oportunidad de
de ser muy popular, porque estuvo a punto de ganar un premio hace 10 años, el premio Torrevieja. No ganó porque los grandes premios están previamente concedidos y contratados con los autores que los ganan. Todos los premios de una cierta cantidad, todos están perfectamente contratados previamente. Es más, hay veces que al autor al que se le va a dar un premio no tiene una novela y le dicen, pues apresúrate, porque necesitamos una novela rápida. Eso a veces se nota en las novelas cuando uno las lee, ¿no? Bueno, pero en cambio sí, el jurado consideró que la novela merecía ser finalista, y aunque no había finalista en aquella edición, a la siguiente ya sí la hubo, sí recomendaron la publicación de la novela, ¿no? Y recomendación que Plaza y Janés, que era la editorial encargada y que llevaba el premio, no, al cabo de un año dijo que no me la publicaba. Seguramente porque ETA, tratar en una novela el problema de ETA, aunque sea de una forma indirecta, aunque sea de una forma casi en plan de puro policíaco, es delicado. Es delicado y probablemente Plaza y Janés en su día, a pesar de que de alguna forma tenía la obligación moral de publicarla, pues no lo hiciera, ¿no? Y si esta novela, que es Vis a Vis, que realmente con la que yo estoy muy contento, aunque ya es vieja, pero la tengo mucho cariño. Este libro es también otro que tengo, bueno, claro, naturalmente a todos los libros se les quiere, ¿no? Sobre todo uno que los ha escrito. Pero Tren de la Noche también tiene que ver con un periodo de mi vida determinado, ¿no? Con el periodo de mi vida en que vivo intensamente la noche, en que me sumerjo y naufrago en plena noche madrileña, porque yo tenía un local que fue famoso en su momento, que fue el Elígeme. Es muy gracioso, en la página web que tengo cuento bastante la historia del Elígeme, la voy haciendo, todavía solamente tengo una parte, y es curioso cómo, fue un local que tuvo una resonancia en los medios muy grande, por muchas cosas, porque se hacía una actividad desbordante, y también porque luego acabó teniendo un conflicto con el concejal Matanzo de entonces, que era un concejal en Madrid siniestro y del Pleistoceno, ¿no? Que era... pues en muchos medios queda constancia de que el Elígeme fue una sala de la que fueron dueños muchos. Elígeme fue dueño Sabina, sobre todo. También fue de SCRAE dueño del Elígeme. Bueno, en realidad no fue así. El Elígeme tenía dos únicos dueños, que eran Pedro Sauquillo y yo, solo que sí es cierto que durante un año Sabina fue socio nuestro en el local, pero hay que ver cómo tergiversan los medios hasta el punto de que ha habido otros dueños del Elígeme. Es más, os cuento otra anécdota de aquel tiempo, y es que Sabina al final hizo un concierto en el Elígeme. Como tal, Sabina, él participó en muchos otros, muchos conciertos colectivos, pero sí hizo uno como Joaquín Sabina. Bueno, de ese concierto se habla en montones de tiempos distintos. Es más, llegó a salir una crítica del concierto comentando las canciones que había cantado, cómo había estado de llena la sala. Se dan detalles de aquel concierto que no se llegó a producir porque se había aplazado y no se hizo en el día en que se había programado, sino se hizo mucho más adelante. Bueno, pues este Tren de la Noche no tiene nada que ver con Joaquín Sabina, no tiene casi nada que ver con nada de aquello concreto, pero sí con el ambiente, con la atmósfera y con ese vivir la noche que yo tuve durante un tiempo.
como han visto, a los periodistas nos encanta un micrófono y sobre todo hablar, dar datos, contarles a la gente cuestiones, ¿no? Quería preguntarle a Víctor bueno, tenemos 2 thrillers, 2 novelas de intriga, uno con un tema un poco más internacional, como es el mundo de las multinacionales, la dependencia energética, otro sobre un tema más español, como es el de ETA. ¿Es el thriller una manera de poder explicar a los lectores algo que a lo mejor no pueden llegar a través de esa prensa o de esos medios de comunicación porque tienen una dependencia de sus dueños? ¿O es más interesante el reto de construir ese puzzle que es la novela de intriga y picar la curiosidad y hacer que el lector esté durante toda la novela hasta el final leyendo? Las dos cosas. La verdad es que es apasionante escribir un thriller o una novela policíaca. Yo ahora estoy escribiendo una novela policíaca, llevo 2 años haciéndola y es muy difícil, es complicado. La novela policíaca es un género que aparentemente es muy sencillo, muy elemental, pero es muy difícil porque es perfectamente creíble y todo tiene que estar bastante bien explicado, si no, no tiene gracia. No puedes, los escritores a veces salimos por peteneras, ¿no? Nos aprovechamos algo y lo colamos y así arreglamos. Con el policíaco no, todo tiene que saber lo que ha pasado ayer y lo que va a pasar mañana. Eso por una parte, y desde luego, efectivamente, yo me considero un escritor comprometido. A mí me gusta contar cosas de las que vivo, que vive mi país, que vive mi gente, y eso y el policíaco es un perfecto instrumento para poderlas contar y hacerlas más atractivas. Bueno, Víctor ha hablado de su página web, pero no ha dicho cuál es. Entonces será mejor que lo digas y también digas la dirección de Twitter, que también tienes, bueno, pues vas lanzando tus mensajes y tus comentarios, vas haciéndote eco de la actualidad. Bueno, mi página web es victorclaudin.net y el Twitter es, bueno, a través de Víctor Claudin se puede ver, es vcloud sin la i, Claudin sin i. Hay alguien que se adelantó con el nombre, ¿no? Con lo cual no podías utilizar esa ahí en medio. Bueno, ¿cuánto tiempo en estos libros, cuánto tiempo tardas en hacer estos libros, buscar la inspiración? Ya hemos escuchado que este de Cosecha Negra salió coincidiendo con una noticia sobre una explosión en el Golfo de México. Claro, los tiempos son muy distintos y hay que tener en cuenta que Vis a Vis está terminado hace más de 10 años. Cosecha Negra está escrito a partir de un guión. Cosecha Negra fue muy rápido, fue un trabajo de documentación y luego ver cómo tenía que trasladar ese guión a la novela. Porque para hacerlo uno tiene que crear más personajes, tiene que crear más tramas para que la novela tenga cuerpo, tenga consistencia. Pero vamos, yo no puedo hablar estrictamente de cuánto tardo en hacer un libro porque generalmente escribo varios a la vez. No voy escribiendo, hago una parte, dejo que madure un texto, me pongo con otra cosa, vuelvo a la que he dejado, entonces es un poco, no puedo definir el tiempo, pero vamos, en torno a 2 años desde luego. Tal vez lo más difícil justamente sea, bueno, pues la documentación, ¿no? El ir rastreando pistas, datos, escogiendo, quitando o apartando datos que a lo mejor no interesan, recuperando que a lo mejor la trama va girando hacia un sitio que no pensábamos que fuera a tomar. Sí, la documentación es fundamental y efectivamente hay que documentarse. Lo que pasa es que luego no te puede, la documentación que vas guardando, que vas consiguiendo, tampoco te puede manejar la trama. Es decir, hay algunas novelas en que la documentación se nota demasiado y hay como definiciones de diccionario en el texto. Eso hay que tener mucho cuidado. La documentación tiene que estar perfectamente impregnada en el texto y tiene que ser absolutamente natural y tiene que estar plenamente justificada, ¿no? Si no, no tiene sentido. Hombre, Cosecha Negra tiene más trabajo de documentación, aunque Vis a Vis también, porque yo quería ponerlo en un momento concreto y por lo tanto aparecen hasta notas de prensa que son históricas, que son reales, ¿no? que fueron de aquel momento.
Pero la documentación sobre el Senegal también ha representado, porque no puede ser la primera a la que tú accedes, porque esa puede ser la que accede cualquiera, ¿no? Tienes que profundizar un poco más para empaparte de lo que... y luego ya saber cómo lo manejar dentro del texto, ¿no? Bueno, creo que no solo tienes novelas, thrillers, sino que también tienes un relato que me parece muy curioso, que es Me llamo Marta y soy fibromiálgica. Bueno, aquí en el centro comercial tratamos mucho las enfermedades que no son muy tratadas, las enfermedades no comunes. Entonces me gustaría también que nos hablases de ese libro que tienes y por qué lo escribiste. Ese libro desgraciadamente, es mi bestseller. De ese libro he vendido muchos miles de ejemplares. Y digo desgraciadamente porque nace de la enfermedad que tiene mi mujer, que es la fibromialgia, también el síndrome de fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple. Son 3 enfermedades, 3 síndromes que van relativamente ligados y que hacen que no sea no se puede hablar de una enfermedad rara, porque la tiene mucha gente y las raras son las que afectan a poca cantidad de personas. De fibromialgia podemos hablar de más de 2-3 millones de personas, sobre todo mujeres, afectadas en España, ¿no? El primer libro, que se llama Me llamo Marta y soy fibromiálgica, es un libro duro, valiente, para tratar de explicar lo que se sabía en ese momento, que hace 8 o 9 años de su publicación, lo que se sabía de entonces de la enfermedad, que es lo mismo que se sabe ahora, porque prácticamente no se está investigando el tema. Lo que se sabía y lo que vivía una pareja con una de las 2 personas enfermas, porque es una enfermedad muy maltratada por los propios médicos. Hay un sector de la medicina española que considera que las enfermas, porque el 90 y tantos % de los enfermos son mujeres, que las enfermas de fibromialgia son unas vagas o son unas locas, que se quejan porque sí, porque es una enfermedad que no saben ver todavía, y como no saben ver, dicen que es una enfermedad psicológica. Desde los médicos hasta las instituciones tienen abandonadas a esas mujeres y a esos hombres que también que hay enfermos. Prácticamente no se las considera, se las trata muy mal. Y además, en los últimos años, con los recortes en sanidad y con otra serie de recortes en muchas materias, se está provocando que enfermas de fibromialgia o enfermos de fibromialgia haya muchos más, porque cuando una mujer empieza a tener síntomas de la enfermedad, en lugar de hacer todo tipo de pruebas para desechar cualquier otra enfermedad, lo que se hace es rápidamente decir es fibromialgia, y como no se puede hacer nada con la fibromialgia, ahí te quedas. Es una enfermedad terrible, muy dura, que está basada en el dolor y que en realidad se puede hacer muy poco, a no ser tratamientos de hidroterapia, algunos tratamientos que la Seguridad Social, por supuesto, no da, ¿no? Pero es una enfermedad muy incapacitante y claro, eso va contra el hecho de que las personas están para producir, a no ser que se vea que realmente tienen algo. Y como ellos no ven lo que es, pues entonces es como que son vagas y locas esas mujeres, ¿no? Dentro de un momento vamos a abrir micrófonos por si alguien del público quiere hablar, alguien que esté por aquí tenga alguna duda. Yo siempre tengo una duda, una inquietud, ¿no? Una vez que tenemos la obra hecha, ¿no?, ¿cómo la movemos? O antes ya hemos ido, bueno, pues con los contactos, con las editoriales, diciendo, oye, que tengo una de ETA, un thriller de ETA, o tengo una sobre petróleo, no sé. No.
Eso lo tienen algunos autores, muy pocos. Los autores que tienen ya una editorial estable, con la que tienen una buena relación, que les va bien, entonces el autor le dice, oye, la próxima novela es de tal cosa. Los demás escritores, los que pertenecemos al vulgo literario, pues tenemos que terminar, y cuando ya esté la obra está perfectamente terminada, entonces la movemos, es decir, la enviamos a los editoriales. Hay algunos que conocen o conocemos alguna editorial, se intenta, y cuando te la van rechazando por orden de importancia de mayor a menor, pues la sigues intentando en editoriales más pequeñas hasta que a alguno le engañas y te la publica. Tanto como engañar, yo creo que son obras muy interesantes. Lo que pasa es que yo creo que en este tema de la edición, novelas, libros, bueno, tú lo has dicho antes, ¿no? Lo de los concursos literarios, que durante 3 o 4 días antes en el Premio Planeta, por ejemplo, te van diciendo, bueno, puede ganar no sé quién, puede ganar, y en el fondo podría ser todo esto una cierta campaña de promoción, ¿no? Claro, en estos momentos, desde hace años ya prácticamente el que puede vender libros es el que consigue hacer el acuerdo de un premio, no presentarse a un premio, ¿eh? Es decir, cuando uno se presenta a un premio y no ha contratado la novela, a lo que puede aspirar es a que la persona de la editorial que está en el jurado conozca otras novelas que no son la ganadora o las ganadora y finalista, y en algún momento recurrir a ellas después. Esa es la opción que te queda en un premio. Desde luego no ganarlo, a no ser que sea bajito el precio y que no esté por lo tanto dado. Pero es verdad que los premios son los únicos que en estos momentos las editoriales les conceden un poco de promoción, de cancha en la promoción, ¿no? Y sin promoción los libros es muy difícil venderlos. Entonces el premio es el único instrumento que tiene el escritor para que su libro se vea un poco más. Yo cuando digo lo de terminar engañando es porque todavía sigo sin comprender cómo hay gentes que escribimos, y de la misma forma todavía sigo sin comprender cómo hay personas que se dedican a editar libros. Si está claro que hay negocios bastante más lucrativos, pues ¿por qué no se dedican a eso, no? ¿O no nos dedicamos a eso? Tal vez porque haya una pasión, tanto en el que escribe como en el que edita. Yo creo que por aquí hay un editor, ¿no? ¿Sí? ¿Vienes para acá? ¿Y nos cuentas por qué editas a Víctor, Claudín? No nos han presentado, así que preséntate tú mismo. Hola, bueno, me llamo Herminio y edito, tenemos una editorial pequeñita en Collado Mediano. Y bueno, cuando Víctor dice que hay locos porque editan, es porque me pasó unos relatos que él había escrito, y cuando le dije, joder, me gustan, ¿estás seguro que los quieres editar? Digo, ¿por qué no? Si me gustan. Y realmente yo creo que la edición, ahora que estos adelantos técnicos y digitales que se han avanzado, la posibilidad de poder editar, pues bueno, tampoco mucha cantidad, no hay que hacer mucho loco, pero te da el placer de editar lo que te gusta, de hacer lo que a uno le gusta. Que luego tiene la difusión que tiene, bueno, pero hay libros muy buenos, y no solo porque yo edito, hay editoriales pequeñas que están haciendo cosas muy grandes, y bueno, algún día llegarán a más lejos. Bueno, todo es pasión, como has dicho. La pasión radica en todo, y menos mal que pasión, que si no hubiera, esto sería, bueno, el periodismo, todo. La música también. Bueno, no sé si alguno de vosotros tiene alguna pregunta. ¿Te quedas con nosotros? Ya me quedo. Muy bien. Oye, yo imagino que habrás tenido un montón de conversaciones entre los dos en algún momento. Habrás tenido preguntas también de por qué elige un tema, no otro, y demás. Pues no, generalmente los temas no. Hay una novela, mira que las conocía vis a vis de hace un montón, de buenos manuscritos, pero no, Víctor no habla mucho sobre lo que escribe. Cuando ya está el libro hecho, además yo prefiero leerlo al final, no saber nada, es mejor no saberlo, leerlo entero. Muy bien, pues Sandra, ¿alguna pregunta?
por el público? Déjame contar. Sí, vamos a contar que además Herminio, que además de ser editor es librero y de Collado Mediano, tiene una librería en el Collado Mediano. Estamos haciendo además un taller literario que, bueno, pues la verdad es que eso en Madrid se está dando mucho, hay montones de talleres, están funcionando muy bien, pero en cambio en toda esta zona prácticamente no hay, ¿no? Y entonces en la librería de Herminio, en Collado Mediano, estamos haciendo un taller. Yo seguramente dentro de poco en Guadalís de la Sierra también se abrirá otro taller literario, ¿no? Bueno, yo creo que muchas gracias por venir, Víctor. Y como antes le he dicho a Miguel Ángel que se nos firmaba un libro para el Ventanal de la Sierra y para el proyecto Inmonatura, que gracias a ese proyecto ha salido a la Feria del Libro, si nos puedes dedicar uno de tus libros, el que más te guste, tu preferido, porque al fin y al cabo los libros son como hijos, de que se les tiene el mismo cariño. Y no sé si mi compañero François quiere decir algo más. Bueno, pues le vamos a dar las gracias por haberse venido a estar un rato con nosotros en esta Feria del Libro, y estamos deseosos. Bueno, yo no sé si tienes algún proyecto así como tienes varios escribiendo, 4, nada más y nada menos, escribiendo al mismo tiempo. Lo que pasa es que yo no sé si hay como en el teatro, esto de que no se pueden contar nada de los proyectos por si acaso da mala suerte. No, bueno, no es mala suerte. A lo mejor eso me anima, porque hay cosas que están un poco paradas, porque cuando uno escribe hay contratiempos, ¿no? en la escritura. No, uno es una novela policíaca que se desarrolla tanto en Sitges, una primera parte en Barcelona y otra segunda parte en Zahara de los Atunes, en Cádiz. Y tiene que ver con la especulación inmobiliaria, con el mundo de la homosexualidad. Ahí sí quiero que sea bastante más puro policíaco, ¿no? Luego he empezado a escribir, porque ya va siendo hora, porque tú decías lo del currículum, y eso ocurre cuando uno tiene años, ¿no? Y cuando ya tiene determinados años empieza a tener ganas de contar cosas de su propia vida y de su familia. Y yo estoy haciendo ya una primera parte de esas que tiene que ver con mi familia y sobre todo con mis padres, ¿no? Y luego un proyecto antiguo que sigo teniendo ahí, que es una novela de aventuras, digamos, novela de aventuras en el metro de Madrid, ¿no? en el submundo, para contar un poco toda una serie de personajes que viven en el submundo, que luego están en las calles, que luego se mueven por fuera, pero que forman parte de un submundo gobernado por una mujer poderosa que se llama la Malinche. Por un momento he pensado que nos iba a decir que estaba preparando una novela thriller sobre los medios de comunicación, que tú tienes que saber mucho sobre esto. Yo eso no quiero ni pensar. Y quedaría para mucho, por cierto. No sé, a lo mejor un director de periódico al que echan así de una manera de un día para otro y tal, ¿no? Bueno, Víctor Claudí, muchas gracias por estar con nosotros. Como sabemos que tienes estos proyectos, seguro que vas a estar en un futuro con nosotros por aquí, por Colmenar. Y sobre todo, aquellos que bueno, pues te seguiremos la pista con este taller literario en Guadalís de la Sierra. Ahora ya tienes el de Collado. Y bueno, pues te volveremos a ver por aquí, por la zona. Gracias. Gracias a vosotros.